Buenos días, queridos hermanos, buenos días, Iglesia Redimidos, que tengan todos un feliz sábado, qué gusto que estén y que estemos reunidos en este espacio que nos ha regalado el Señor en este su día santo. Así que sean todos muy bienvenidos, hermanos, gracias por estar acá. Vamos a empezar con la programación de este sábado 1 de febrero. Vamos a empezar, mis queridos hermanos, con el primer himno, que es Movidos por tu Espíritu. Sean todos muy bienvenidos. Movidos por tu Espíritu, Señor, podemos alcanzar consagración, lanzarnos a los campos con fervor, sirviéndote con gozo y devoción. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. El mundo necesita tu poder, vencer al enemigo, conquistar el reino de justicia y conocer al que tiene virtud para salvar. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. Tu iglesia está despierta y en pie, ungida con tu Espíritu de amor. Unidos marcharemos por la fe en Cristo nuestro amante redentor. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. Amén. Amén. Qué hermoso himno, hermanos. Así que vamos a continuar con un testimonio muy especial que nos tiene nuestro hermano Sergio, nuestro querido hermano Sergio. Hermano Sergio, el tiempo es tuyo, hermano querido, para que nos compartas el testimonio. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan y me ven bien, cierto? Le escuchamos Ya, bien, no le vemos, hermano, pero le escuchamos. ya. Puse la acá, pero ya, no importa. Eh, Feliz sábado, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Quiero relatar un testimonio cortito, pero muy significativo, porque esto nos puede dejar un mensaje de esperanza para aquellas personas que, bueno, yo soy bien misionero, me gusta hablarle a las personas, eh, regalarle un libro, ¿cierto? Y hablar con ellos para dar el mensaje de Dios, de que Cristo viene pronto. Bueno, este testimonio, a veces pensamos que hay personas que reciben con alegría el mensaje, pero no todas actúan igual. Este testimonio fue hace muchos años, en mi juventud, y me quedó siempre me recuerdo, porque esto me recuerda la palabra del sembrador, donde hay varios tipos de terreno. Eh, este testimonio no he podido olvidarlo. Tenía un amigo en ese tiempo, bueno, aún lo somos, eh, éramos muy misioneros y teníamos la costumbre siempre de hacer la actividad misionera de casa en casa, tocábamos las puertas. Recuerdo que llegamos a un hogar donde nos abrió la puerta un señor. Él se mostró muy interesado en hacer el curso La Fe de Jesús y
convenimos en que empezaríamos la siguiente semana eh, en los estudios. Recuerdo que eh, me acuerdo que regresamos la siguiente semana y no encontrábamos la casa. Llegamos al pasaje, la calle, dimos varias vueltas por el vecindario y nada. Y recuerdo que eh, este señor la semana anterior le preguntamos cuál es su nombre. eh, Nos dio su nombre, su apellido era Satanosti. Pero bien el apellido. Y como no encontrábamos la casa, pensamos que, bueno, dijimos nosotros, esto es una broma. Entonces, entre tanto dar vueltas por lugar, al fin dimos con la casa. Bueno, dimos con la casa con este señor y se inició el estudio, lo cual al principio todo fue bien. Eh, pero cuando iba pasando la semana, el interés de este señor se vino abajo, empezó a decaer, ¿cierto? En el estudio este. Y lo que nosotros, con mi amigo, lo que no sabíamos es que cada semana estaba dando estudio a este señor. Detrás de la puerta había una jovencita escuchando todos los temas que nosotros presentamos. Y como este señor disminuyó, esta joven tomó el curso y terminó el curso y por consiguiente con el tiempo ella fue bautizada y hasta el día de hoy ella continúa en los caminos se bautizó en la iglesia adventista, ¿cierto? Y ella continúa. Y esta lección, este testimonio nos enseña que nunca debemos desanimarnos cuando alguien nos rechaza el mensaje. Suele suceder que de repente, ¿cierto? Cuando alguien no quiere un libro, pasa de largo, a veces desanimarnos, tendemos a desanimarnos cuando alguien nos rechaza el mensaje. Recordemos que siempre puede haber alguien detrás de una puerta escuchando. Además, no nos rechazan a nosotros, porque rechazan a Cristo. Hermanos, tenemos una misión, y esa misión es ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿cierto? Pero no quiero terminar este testimonio, este breve testimonio, ¿cierto? Dejándolo ahí, sino que quiero recitarles un poema que nos diga a nosotros cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como misión. El poema lleva por título El Sembrador. Me gustaría que escuchar bien la letra de este poema. Dice: era en primavera. La mañana hermosa, llena de trinos y de sol, se infiltró alegre y gozosa dentro de los pliegues de mi corazón. El maestro vino, me habló quedamente: no irás a mis campos como sembrador. Pero la mañana me daba el alma y dije: maestro, no podría ir hoy. Cuando primavera apague sus luces, cuenta con mi ayuda como sembrador. Era el estío. La aurora nacía y en una explosión de color y luz lo incendiaba todo. Con sus chispas de oro todo lo cubría con regio capuz. Y el maestro vino y otra vez dijo: la semilla tierna no irás a cuidar. Pero era tan lindo el estío, que dije sintiendo mi pecho cantar: cuando del verano se extinga la gloria, iré tu semilla dichoso a cuidar. Y llegó el otoño, el primer rocío que cayó abundante sobre la amplia mies, y puso en el aire su hálito sedante, con mano piadosa refrescó mi ser. Mis maduras mies no irás a cegar, si no te retardas, aún llegas a tiempo. Mas dije: maestro, déjame quedar. Cuando haya gustado la ambrosía de otoño, correré a tus mieses y podré cegar. Y el invierno vino. Todo estaba blanco. Hacía mucho frío. No brillaba el sol. El hielo y la nieve lo cubrían todo. Y hasta
ya está cercano a mi corazón. Y entonces voluntariamente me ofrecí al maestro. Todo se lo di, todos mis esfuerzos, todo don perfecto que anidaba en mí. Mas él tristemente movió la cabeza. Pasó la cosecha, me dijo. Solo hay un poco de trigo que quedó a la espera que tú, voluntario, fueras lo a cegar. Y como no fuiste, aún está en el campo y fue tu descuido el que lo dejó. El placer del año goza afanoso. Cuando te llamaba, no oíste mi voz. ¿Qué sirve ahora tu remordimiento? ¿Qué será del trigo que no se juntó? Amén. Que tengan, hermanos, un feliz sábado. Amén, querido hermano, muchas gracias por el testimonio y ese poema tan bonito que nos acabas de compartir. Qué gusto que lo hayas podido compartir aquí con nosotros. Te agradecemos mucho por eso y por tu participación. Así que vamos a seguir con la programación que en este momento le corresponde a nuestra hermanita Roxana para que ella tenga la lectura bíblica y una oración previa ya para dar comienzo a la predicación de nuestro hermano. Amén. La lectura para esta mañana de sábado se encuentra en Efesios 4:4 y nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Queridos hermanos, os invito a todos, los que podáis, poneros de rodillas, y a los que no, pues nos acompañen también en oración. Oremos. Querido Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo nombre en todo el universo. Oh Padre amado, estamos aquí, un grupo de tus hijos, congregados en tu santo día para darte la gloria y la honra. Señor, te agradecemos porque en estos tiempos todavía podemos reunirnos por diferentes medios, ahora este medio tecnológico. Gracias, Padre, también, porque durante la semana nos has cuidado, nos has dado tu bendición, nos has provisto con el alimento material y sobre todo el alimento espiritual. Padre, te agradezco porque nos has aceptado como hijos tuyos a través de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque a través de su Espíritu que nos guía cada día a toda verdad, podemos también compartir con otras personas. Padre, ahora te ruego que guíes a tu siervo, el hermano Héctor Bretón, que va a tener la palabra para esta mañana, que tú te bendiga grandemente, que tu Espíritu Santo esté con él, que las palabras que salgan de tu boca sean llegadas y llegadas del cielo. Y también, Padre, que tu Espíritu esté en cada uno de nosotros para recibir esa palabra como tú quieres que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente. Y sobre todo, Padre, que la pongamos en práctica. Gracias por estos momentos. Gracias por tu santo sábado. Gracias también por los hermanos aquí congregados. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanita, por la oración que nos tuviste y por la lectura. Así que vamos a darle paso a nuestro hermano Héctor Breton. Seas muy bienvenido, hermano. Gracias por tu participación y el tiempo es tuyo. Querido hermano Bretón, ¿tiene el micrófono apagado? Sí, buen día, hermano. Ahí,
Amén. Gracias por la invitación, gracias por ahora participar con esta hermosa familia, aún a la distancia, pero unidos en el espíritu. No sé si estoy activado ya para poder compartir mi pantalla. Sí, querido hermanito. Ahí la estamos viendo ya, se está activando. Correcto. Estupendo. Muy bien. En esta mañana vamos a tener una programación que yo la catalogo de sencilla. Es sencilla pero significativa. Generalmente a las personas, cuando conocemos la gran verdad central de la Biblia, que es la verdad del Padre y el Hijo, por lo general empiezan a decir las personas que no creemos en el Espíritu Santo. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero eso es normal que se diga eso. Nosotros entonces, en este caso, vamos a exponer en esta presentación que realmente no es así. Quiero asegurarme de que están viendo la presentación. Sí, hermano, la estamos Ok, viendo. excelente. Pues, acomodando mi pantalla, perdonen hermanos, ahora sí. Entonces, cuando conocí esta gran verdad en el 2023, hace apenas un año y unos 9 meses, casi 10. Antes de eso, me propuse estudiar la palabra de Dios completa, nuevamente. Y cuando conocí esta gran verdad en marzo, entonces mi enfoque del estudio de la palabra de Dios cambió a descubrir o a confirmar esta verdad que yo había conocido. Y la he comprobado con la Biblia completa. Después de haber terminado de estudiarla, saqué una serie de temas, tópicos en ella, y al final yo dije en cuanto al Espíritu Santo, y dije, pero tengo que hacer con todo esto que yo recuperé, con lo que encontré en la palabra de Dios, tengo que hacer una presentación sencilla para el Espíritu Santo, para que se pueda entender fácil. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas formas de presentar lo que es el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y lo hemos comprobado con los ministerios con los que estamos relacionados, con muchos videos, con muchas presentaciones, pero se me ocurrió hacer una sencilla. Yo dije, tengo que hacer una sencilla para ver si estas personas que viven atacando a uno, diciendo que uno no cree en el Espíritu Santo, que vean o que puedan no verlo, sino entender que realmente sí nosotros sabemos, no que creemos, sino que sabemos quién o qué es el Espíritu Santo. El qué, no su sustancia, sino su persona. Y eso es lo que vamos en esta mañana a ver. Entonces, más que todo, le he llamado a esto más así como que son textos para un enfoque, un ejercicio de razonamiento. Y ojalá que les pueda servir a ustedes, porque el propósito de hacer esta presentación no es simplemente para exponerlo y punto, sino para que pueda servir a todo aquel que la escuche, ya sea para aprender o ya sea para enseñar. Así es que si usted desea la presentación también, el contenido, usted puede tomar notas y si le podemos hacer llegar la información, también la podemos compartir. Entonces le he titulado El Espíritu. ¿Cuántos espíritus son? Porque se ha dado mucha vuelta, se da mucha vuelta en este tema y la gente no entiende que realmente es como dice la palabra de Dios, como dijo la lectura bíblica, que es un solo espíritu. En la primera parte, la primera sesión, vamos a ver el espíritu en la palabra de Dios que la Biblia lo menciona. Dicen, ustedes no creen en el Espíritu Santo. Satanizan a uno incluso. Tú no crees en el Espíritu Santo y se hace
el chisme, como yo creo que esa palabra la usamos en todos los países, un chisme de una mentira que realmente Satanás aprovecha para desenfocar a los hijos de Dios que están conociendo su verdad y así entonces hacer que las personas no comprendan. El tema tiene dos partes esenciales. Si logramos por el tiempo, aunque sea solamente la primera, creo que es suficiente si logramos entenderla, que creo que es la parte principal en el sentido de entender quién es el Espíritu o la persona del Espíritu, que eso es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. ¿Lo menciona la palabra de Dios? Claro que sí. Como dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? ¿Quién dice el mismo Señor Jesús en Lucas 11:13 que dará el Espíritu Santo? El Padre. Él dará el Espíritu. Por lo tanto, ya podemos ver que el Espíritu en sí es una dependencia del Padre. No es algo que está separado del Padre, sino que Él lo da porque es su Espíritu, como vamos a comprobar un poco más adelante. En Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder, hablando también el mismo Señor Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de Jesús ascender al cielo, les dice a los discípulos sencillamente esta gran promesa: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero quiero destacar cuando él dice, me seréis testigos. Entonces, ¿de quién iban a ser testigos cuando recibieran el Espíritu Santo? Pues de Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo es una persona separada del Padre y del Hijo, entonces los discípulos no iban a ser testigos del Padre o del Hijo, sino más bien testigos del Espíritu Santo porque Él era el que iba a venir. Sin embargo, Jesús dice que le iba a dar el Espíritu para que ellos le sean testigo a Él. ¿Por qué? ¿Entendemos esto así? Sencillo. Porque Él es el Espíritu y el que iba a venir a los discípulos era el mismo Cristo Jesús en su naturaleza primaria o su naturaleza original, que es espíritu y siempre ha sido espíritu, la cual Él cuando se encarnó la dejó, podríamos decir, en inglés se dice en stand-by, la dejó en pausa para usar contra Satanás, vencer solamente con su naturaleza humana, porque se olvidan que Cristo tiene dos naturalezas. Tiene la espiritual, que es Espíritu Santo, es su naturaleza original, y tiene su naturaleza humana, y él, como dice la hermana Juan, puede usar las dos naturalezas al mismo tiempo en diferentes lugares, sin ninguna problemática. Viendo más sobre el Espíritu, en Efesios 4:4, que es el versículo que hemos tomado, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí Pablo nos dice que hay un solo espíritu. Un solo espíritu. En Apocalipsis 1:4 nos dice entonces algo que puede complicar esto que dice Pablo en Efesios, que es un solo espíritu. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora parece que hay un problema, porque nos menciona aquí Pablo un solo espíritu, pero Juan en Apocalipsis ahora nos dice que son 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora vemos números diferentes. Lo replica en Apocalipsis 4:5, nos dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora identifica los espíritus de Dios con 7 lámparas. ¿Qué son las lámparas? No vamos a hablar mucho de esto, pero por lo menos hacemos la referencia a Jesús como la luz del mundo. ¿Recuerdan? Yo soy la luz del mundo. Esto hace referencia entonces al candelabro de oro que había en el santuario. Por lo tanto, cuando se está refiriendo a los 7 espíritus, se está refiriendo al candelabro del santuario de la tierra, y ese candelario, ¿a quién representaba? A Cristo Jesús. Por lo tanto,
ya estamos relacionando esos 7 espíritus con Cristo Jesús, que es la luz del mundo, es la lámpara que nos alumbra. Entonces, ¿con qué está relacionado el fuego? Con el espíritu, la luz con el espíritu, pero en este caso vamos a ver que se refiere al espíritu de Cristo. 7 espíritus, 7 lámparas. Y en Apocalipsis 5:6 nos confirma el número, pero ahora hace una identificación de esos espíritus y nos aclara realmente a quién o a qué se refiere cuando habla de los 7 espíritus de Dios. Dice el verso 6 de Apocalipsis 5. Miré y vi en medio del trono y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora cambia otro elemento más. Anteriormente vemos que se habla sencillamente en Apocalipsis 1:4 de los 7 espíritus, pero en el 4:5 se habla de 7 lámparas, que son los 7 espíritus. Y ahora se nos habla de un cordero como inmolado, que sabemos que es Cristo Jesús, que tiene 7 cuernos, poder completo de Cristo Jesús, y 7 ojos. Y esos 7 ojos, dice la palabra, que son los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿dónde están esos 7 ojos? ¿A quién pertenecen? Al Cordero. Y si son los 7 espíritus de Dios y están en el Cordero, entonces me está diciendo que esos 7 espíritus de Dios están o son el Cordero como inmolado. Además de eso, los ojos, sabemos que en la Biblia significan inteligencia, conocimiento, y además de eso dice que son enviados por toda la tierra. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, enviado a toda la tierra. Y vamos a ver que realmente después de su ascensión, el mismo Señor, el Padre, vuelve a enviar a Cristo Jesús ahora como Espíritu. Primero estuvo en la tierra con su naturaleza humana, pero destacamos aquí que esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios, pero están en el Cordero. Por lo tanto, esos 7 espíritus de Dios son o es la plenitud del espíritu en Cristo Jesús, porque el 7 representa plenitud, completo, todo. En Cristo Jesús está plenamente el espíritu de Dios. Por eso también se representa con el número 7. Además de nosotros saber que cuando habla de los 7 espíritus en la tierra, se habla también de la presencia del Espíritu Santo de Dios, la presencia de Cristo en los 7 períodos de la iglesia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Filadelfia y la Odisea. Entonces también representan la presencia de Cristo guiando a su iglesia en los 7 diferentes períodos de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Por lo tanto, sabemos ya o hemos visto que esos espíritus se refieren al espíritu de Cristo. Hasta aquí vemos él o los espíritus en equivalencia numérica. Vimos que hablaba de un espíritu, pero también nos habla de 7 espíritus. Pero cuando entendemos la Biblia, sabemos que eso se refiere a la plenitud del único espíritu de la Biblia, que es el Espíritu de Dios, que lo recibe Cristo Jesús también en su engendramiento y es también traído a nosotros a través de Cristo Jesús y de sus ángeles. Ahora, veamos esto del Espíritu cualitativamente. Vamos a verlo descriptivamente, personalmente, individualmente y de otras formas más. Vamos a ver entonces cómo lo identifica la Biblia. Recordemos la pregunta: ¿cuántos espíritus son? Si es un solo espíritu o es el Espíritu Santo de la Trinidad, entonces estos que siguen, ¿qué son? ¿O a qué se refiere la Biblia cuando habla del Espíritu en los textos que vamos a ver un poquito más adelante? Porque generalmente cuando se habla del Espíritu Santo, en el pensamiento trinitario católico que comienza en el Concilio de Nicea en el año 325 para la cristiandad, eso es más viejo, pero para la cristiandad, sencillamente cuando se habla del Espíritu Santo,
a la gente le viene a la mente un ser, una persona separada del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Pero vamos a comprobar, o se comprueba en toda la Biblia, que no es así, sino que el Espíritu Santo no es más que la naturaleza original del Padre y del Hijo, su presencia en nosotros. Con esto, pues, vamos a ver los textos siguientes, a ver a quién se refiere o a quiénes se refiere cuando se habla del Espíritu Santo. El primero está en Juan 14, 16 y 17. No vamos a dar todos los detalles que podríamos encontrar en las declaraciones porque estaríamos aquí hasta el mediodía, pero resaltar más que todo cómo identifica la Biblia al Espíritu Santo. Y esto creo que es un buen ejercicio que nos ayudará a comprenderlo mejor y no solo eso, sino también a poderlo enseñar. Dice el Señor Jesús hablando en Juan 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En la primera declaración, el mismo Jesús le llama al Espíritu el Espíritu de verdad. Ahí no le dice Espíritu Santo, sino el Espíritu de verdad. ¿Y a quién se refiere? Al mismo Espíritu Santo. ¿A quién más podemos decir y vamos a comprobar que se refiere? A su Espíritu, cuando Él lo iba a enviar. El Señor Jesús estaba prometiendo ahí el Espíritu de verdad, que es Él mismo. Y lo confirma incluso el mismo texto, si lo vemos como dice Lucas 10:26. ¿Cómo lees? Dice en la parte amarilla, en la parte subrayada, porque no le ve ni le conoce. ¿Quién? El mundo. No recibieron a Cristo Jesús en su tiempo. No le veían, no le conocían. Y él dice, pero ustedes lo conocen porque él estaba con ellos. Le dice, porque mora con vosotros. Eso es cuando Jesús estaba presente con ellos. Y cuando dice, y estará en vosotros, es después que él se fue, pero vino ahora en ellos. Primero estaba con ellos físicamente a su alrededor, pero luego, después de su ascensión, el Padre lo envía de nuevo como espíritu y ahora estaba en ellos, dentro de ellos. Y eso es fácil de confirmar con la Biblia. Dos situaciones en cuanto a que Cristo Jesús estaba presente con los discípulos. Primero físicamente y luego en espíritu. La segunda declaración está en 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué interesante. En la primera nos habla del espíritu de verdad y ahora, hablando de la segunda venida de Cristo, nos dice del espíritu de su boca. Con esto matará al impío. ¿Y qué es el espíritu de su boca? ¿Es el Espíritu Santo de la Trinidad? No, sale de su boca. Es Cristo Jesús en su naturaleza original. Cuando Él venga, ya no viene solo como humano, sino que viene con su gloria, con la gloria del Padre, que es su espíritu. Entonces, con ese espíritu el Señor matará al impío. Hablando aquí, claro, del hombre de pecado. El espíritu de su boca. Y es importante entender que sale de su boca, que no es sencillamente alguien separado o fuera de él, porque si fuera así, en su venida, él le dijera a la otra persona llamada Espíritu Santo de la Trinidad, ve, destruye al hombre de pecado, pero no es así, lo destruye él mismo con su espíritu. Es fácil de entender y significativo cuando vemos la palabra de Dios tal cual está escrita. La tercera declaración está en Juan 4:24, que dice, Dios es espíritu, hablando Jesús también. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, no otro. Aquí está hablando el Señor Jesús describiendo que Dios es espíritu, o sea, no es humano, es su naturaleza original. Cuando dice Dios es espíritu, se refiere al Espíritu Santo que es Dios, porque Dios es espíritu y Él es santo, por eso se habla del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios.
Si Dios es espíritu, entonces, ¿dónde está el otro que dicen el Espíritu Santo de la Trinidad? Entonces son dos espíritus. ¿Ven ustedes por qué el título ¿Cuántos espíritus son? Si fuera con el pensamiento trinitario, entonces Dios es espíritu, pero entonces el de la Trinidad también es otro espíritu que no es el Padre, sino separado de él. Pero el asunto entonces se complicaría o se complica para los trinitarios, por eso es que no pueden explicar esto. Dice el verso 4, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora la cuarta definición vemos que dice el espíritu de Jehová. Esto va igual que con los versículos anteriores y con que Dios es espíritu. Si dice espíritu de Jehová, está hablando de que Dios es espíritu. Espíritu de Jehová no es un espíritu separado de Jehová, es el espíritu de Jehová. Lo que él es, cuando yo hablo del espíritu de Jehová, yo hablo de Jehová. Cuando yo hablo del espíritu de Laura, yo estoy hablando de Laura. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero lamentablemente el pensamiento trinitario que nos vino a través del catolicismo y los concilios nos cambiaron todo. Y lamentablemente nuestra iglesia, gracias o desgraciadamente al Leroy Fromm, Kellogg y su gente, pues nos vino a nosotros también esta falsa creencia infiltrada, impuesta a la iglesia, la cual cambió las creencias que Dios le dio a los pioneros, específicamente las primeras dos que describen al Padre y al Hijo como la salvación en ellos. La cuarta sigue siendo el Espíritu de Jehová. Dice en Miqueas 2:7, tú que te dices casa de Jacob, ¿te ha acordado de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Cómo le dice aquí el profeta Miqueas al Espíritu? Espíritu de Jehová. Porque es el Espíritu de Jehová. La palabra de Dios es clara y sencilla. Cuando la vemos como está escrita, señores, no hay forma de uno extraviarse, a menos que no venga con un pensamiento trinitario que nos han impuesto o que nos impusieron, que gracias a Dios, después de muchos años, hemos salido de él. La quinta definición dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, aquí se refiere a mi espíritu. ¿Quién está hablando? Dios. Dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Quién es que está hablando? Jehová. ¿De qué está hablando? De su espíritu. Pondré mi espíritu. Cuando él dice pondré mi espíritu en vosotros, no es que haya otra persona al lado de él llamada Espíritu Santo y lo toma y lo envía, por decirlo así, y lo introduce en nosotros. No, es él que se introduce en nosotros como espíritu, porque es el Espíritu de Jehová. Y él lo afirma, dice, yo lo hablé, lo hice, dice Jehová. Él es que lo hace. No necesita otro ser llamado espíritu, porque él es espíritu. Y es así como él viene a nosotros. No puede venir físicamente porque nos fulminaría por la condición del pecado. Dice el verso 5, en Ezequiel 36:27, el punto 5, seguimos, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué va a poner dentro de nosotros el Señor? Su espíritu. Y ahí lo ratifica y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, no otro. Es su propio espíritu el que él pone en nosotros. Y además de eso, entonces, ¿qué dice? Y haré. ¿Quién va a hacer la obra en nosotros? Dios. ¿A través de quién? De su espíritu, no de otro, para que guardemos sus estatutos y guardemos sus preceptos. Entonces, el que nos hace obedecer, el que nos lleva al Señor es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Y vamos a ver qué interesante que cuando se habla del Espíritu de Dios, se refiere también a Cristo Jesús, que es el Espíritu que Él envía aquí a la tierra para que esté con nosotros y nos lleve al Padre. Entonces, punto 5, pondré mi espíritu. El 6 ahora nos da otra definición. En esto conoce el Espíritu de Dios
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Ahora el 6 nos habla del espíritu de Dios. Es el espíritu de Él, no es otro, es su propio espíritu. Sigue el 6 hablándonos del espíritu de Dios en 1 Samuel 10:10, hablando de Saúl. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Cuál fue el espíritu que vino a Saúl? El Espíritu de Dios. La persona de Dios, pero espiritualmente, para entenderlo de otra forma. No otro separado de él. Verso 6. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No vamos a hablar del bautismo hoy porque eso sería un estudio aparte, solo del bautismo de Cristo. Pero aquí vamos a resaltar que lo que vino fue el Espíritu de Dios y se hizo presente en el bautismo de Cristo. Y la voz que se oyó no fue la voz del Espíritu Santo de la Trinidad, sino la voz del Padre que vino sobre Jesús. Esa fue la voz. Fue la presencia del mismo Padre en su Hijo. Así lo describe la hermana Juan en El deseado de todas las gentes. Entonces, quien vino fue el Espíritu de Dios en el bautismo de Jesús y venía, dice, sobre él. Y dice: este es mi Hijo amado. De paso, quien engendró a Cristo Jesús en María para venir como humano fue el Padre en su espíritu. Por lo tanto, Jesús se conoce como el Hijo amado. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Si lo hubiese engendrado la otra persona llamada Espíritu Santo, que no es el Padre ni el Hijo, entonces Jesús miente y el Padre también cuando Jesús dice que es Hijo de Dios y cuando el Padre dice que Jesús es su Hijo amado. ¿Por qué? Porque entonces Jesús sería hijo del Espíritu Santo, de la otra persona que no es ni el Padre ni el Hijo. ¿Ven ustedes qué sencillo es? Entonces, aquí la Biblia dice del Espíritu de Dios en el punto 6 y otro más del 6 está en 1 Corintios 2, 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ratifica aquí en otro texto más el Espíritu de Dios. Quise poner 4, hay más, sobre la definición Espíritu de Dios, porque creo que es la más significativa en este sentido, porque se habla del Espíritu Santo, pero no se habla del Espíritu de Dios prácticamente. Se enfatiza mucho el Espíritu Santo, tanto así que se opaca o se le quita el lugar que tiene el Padre y que tiene el Hijo y se lo dan todo al Espíritu Santo. Lo ponen por encima del Padre en el pensamiento trinitario, prácticamente lo ponen por así, y por encima del Hijo, no sabiendo que realmente cuando se habla del Espíritu de Dios se está hablando del mismo Dios, se está hablando del mismo Hijo de Dios. Sigue diciendo en el verso 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Proviene de Dios porque Él viene a nosotros en su espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que nos ha concedido? De su espíritu. Nos ha concedido su propio espíritu en la persona de su Hijo. También nos concede su espíritu a través de los ángeles, que se han olvidado de los ángeles. Cuando se habla del Espíritu Santo, se olvidan de los ángeles también como espíritus ministradores. Eso ya es otro tema que habla sobre la relación de los ángeles como espíritus ministradores y qué tienen ellos que ver en la familia celestial. Ahora vamos a pasar a la definición 7. Y esta está en Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Qué interesante. Ahora aparece
una definición diferente. El espíritu mío, pero el Señor le agrega que está sobre ti. El espíritu mío, cuando habla del espíritu mío, ¿está hablando de algo separado? Si yo hablo del espíritu de Pedro, no San Pedro, sino cualquier persona, yo estoy hablando de esa persona. Entonces, cuando el Padre dice el espíritu o el espíritu mío, no está hablando de otro, sino de su propio espíritu. ¿Ven? Qué sencillo. Por lo tanto, por eso es que el Espíritu Santo es la presencia del Padre o del Hijo aquí en nosotros, porque esa es su naturaleza. Son espíritu, tanto el Padre como el Hijo. No es un tercero. ¿Quién habla aquí? Dice el profeta Isaías, Jehová. ¿Y de qué habla él? De mi espíritu mío, así se refiere. Veamos la número 8. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Entonces, ahora vemos aquí cómo dice el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién fue que levantó de los muertos a Jesús? El Padre. Eso es claro en la Biblia. Pero nos enseñaron a ver, nos enseñaron a ver que quien levantó o resucitó a Jesús fue el Espíritu Santo de la Trinidad. Este libro, el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo estoy estudiando también, ya voy bien avanzado con este estudio. Este libro también dice que quien resucitó a Jesús fue el Espíritu Santo de la Trinidad. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es el Padre quien lo levantó, y este es uno de como cerca de 13 versículos que encontré que nos hablan de que el Padre resucitó a Jesús. Por eso dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús se está refiriendo al Padre que fue quien levantó de los muertos a Jesús. Y al final dice, por su espíritu que mora en vosotros. Así vivificará nuestros cuerpos por su espíritu. Aquí vemos otra definición del espíritu, su espíritu. También vemos espíritu de aquel que levantó. Y la segunda parte del 8, del versículo 11, es por su espíritu, y vamos a ver otro versículo más en 1 Tesalonicenses 4:8 que ratifica nuevamente su espíritu, pero ahora le pone algo más. Dice el 9, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su santo o su Espíritu Santo. ¿A quién desecha? A Dios. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? Su Espíritu Santo. Miren que este versículo es tremendo para saber que el Espíritu Santo no es otro separado del Padre, sino que es el propio Espíritu de Dios. Eso fue lo que Él nos dio, el propio Espíritu de la persona del Padre. Y ese don lo conocemos en Cristo Jesús, que es el Espíritu que proviene del Padre a nosotros, y quien habita en nosotros es Cristo Jesús como Espíritu Santo. Repito el texto, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. ¿A quién es que desecha? A Dios, porque Él es que nos da su Espíritu. En Mateo 10:20 encontramos la declaración, la definición número 10. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí vemos ahora otra definición del Espíritu. El Espíritu de vuestro Padre. Amén. Y dice aquí que habla en nosotros. ¿Quién entonces que habla en nosotros? Es dentro de nosotros, en nuestra mente. ¿Quién es que habla? El Espíritu de nuestro Padre. ¿Cuándo habla? Cuando estamos conectados con el Señor, que el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu de Dios. Entonces, quien habla la palabra de Dios al mundo para convertirlo, no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios que habla a través de nosotros, pero no el Espíritu Santo de la Trinidad, sino el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que es Cristo Jesús en nosotros. Es quien habla en nosotros o a través de nosotros, no un ser separado, extraño, que se inventó el hombre, o más bien Satanás, y el hombre le ayudó para que esto fuese así. La definición 11. Envías tu espíritu, son creados,
y renuevas la faz de la tierra. Salmo 11:4. Entonces, vemos aquí en la definición 11 que nos habla de tu espíritu. ¿Quién lo envía? El Dios el Padre. Envías tu espíritu. Aquí ahora vemos que se habla de tu espíritu. Otro más del 11 es el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Me está hablando aquí de tu espíritu, pero le agrega, ¿a dónde me iré? Me huiré de tu presencia. ¿De quién está hablando el salmista? De Dios. Por lo tanto, el espíritu y la presencia es equivalente. Cuando se habla del espíritu de Dios, se habla de la presencia de Dios. No puedo huir de tu espíritu como tampoco me puedo esconder de tu presencia. Es la misma acción. Es esconderse o huir del espíritu de Dios, de la presencia de Dios en nosotros en espíritu. Porque, repito, no puede estar físicamente Dios aquí con nosotros porque nos fulmina. Por eso Él está presente en espíritu. Eso es su presencia atenuada para que pueda estar con nosotros y así no fulminarnos. La definición 11 sigue con tu espíritu en Nehemías 9:30. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Aquí Nehemías se ratifica nuevamente tu espíritu. Les testificaste con tu espíritu. ¿Quién fue que testificó? ¿Quién fue que habló? ¿El Espíritu Santo de la Trinidad o fue Dios el Padre? Dios el Padre, ¿cómo les testificó? A través de su Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu que le envía? Cristo Jesús, el Espíritu Santo, en nosotros, en la tierra, haciendo las obras. Recuerden que el Padre está en el cielo, en su trono. El Padre no baja a la tierra. Quien baja a la tierra es el Espíritu de Dios, pero en Cristo Jesús y también en sus ángeles. Así es como el Espíritu Santo viene a nosotros en la persona de Cristo Jesús, y Cristo Jesús también envía a los ángeles como ministradores de ese Espíritu de Dios. La número 12. Ven, estamos viendo, identificando el Espíritu Santo con diferentes nombres, con diferentes formas de verlo o de nombrarlo en la Biblia. Y hemos visto hasta ahora que todos se refieren a Dios. Pero vamos a ver que también se habla de Cristo como el Espíritu. Dice el verso 12. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, la número 12 nos habla aquí del glorioso Espíritu de Dios. Sigue hablando del Espíritu de Dios, pero ahora se conoce como el glorioso. Ya no dice ahí el Espíritu Santo, sino el glorioso, su Santo Espíritu. Ven, diferentes formas de hablar del Espíritu, de referirse al Espíritu en la palabra de Dios. Pero lamentablemente los trinitarios solamente la conocen como una sola forma, el Espíritu Santo y punto. Y así lo ven fuera del Padre y del Hijo, con ninguna relación con ellos, solamente que son coiguales en cuanto a lo que nos enseñaron, pero no, y que lo ven como una persona separada del Padre y del Hijo, cosa que no es así. Estamos comprobando en la palabra ahora que cuando se habla del Espíritu de Dios, no habla de una persona separada del Padre ni del Hijo, sino de lo que ellos son. Habla de ellos dos, tanto del Padre como del Hijo, como Espíritu Santo. Vamos entonces a la número 13, que está en Daniel 5:14. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora vemos que Nabucodonosor se registra aquí en la palabra de Dios, en el español, el Espíritu de los dioses santos. Aquí está en plural. Pero vamos a hacer una aclaración de ello un poquito más adelante para ver que no es así. Dice entonces en Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
ahora otra forma de conocer el Espíritu. Se conoce aquí como Padre de los Espíritus. Le habló eh, aquí Daniel, Nabucodonosor, y habló del Espíritu de los dioses santos. Y ahora se agrega al Padre de los Espíritus. ¿Quién es el Padre de los Espíritus? ¿Es el Espíritu Santo de la Trinidad o es el Padre? Aquí habla del Padre de los Espíritus y no hay otro Padre en la Biblia que no sea el Padre Celestial, el único Dios verdadero a quien nosotros conocemos, que es el Espíritu Santo en su persona. Entonces, aquí nos está hablando a nosotros, mis hermanos, del Padre de los Espíritus. ¿Y por qué se habla en plural aquí de Padre de los Espíritus? Sencillo. El Padre es Espíritu, pero es a la vez el Padre de los Espíritus. ¿De quién es el Padre? Padre de Cristo Jesús, que también es Espíritu en su naturaleza original. ¿Ve qué sencillo? Pero también nos habla de los ángeles como espíritus ministradores. Por lo tanto, Dios es el Padre de Cristo, Padre que engendró a su Hijo, y también es el Padre de los ángeles que creó a esos hijos. Cristo, Hijo engendrado, los ángeles, hijos por creación. Y así el Padre es el Padre de los espíritus. Vamos entrando en plural porque aquí nos habla la Biblia en plural, pero vamos a ver que el versículo de Daniel 5:14 realmente tiene una problemática en la traducción al español. Dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vimos en el versículo anterior que Dios es el Padre de los Espíritus, y aquí confirmamos lo que le dijimos, que Cristo Jesús es el Espíritu. Notan como Pablo lo dice claramente, porque es de la misma naturaleza del Padre. Cuando el Padre engendra a su Hijo, ¿qué fue lo que engendró? Un espíritu. Jesús es un espíritu, hijo del Padre de los espíritus. Tan sencillo como eso. Y cuando el Señor Jesús está en nosotros, quien está es el Espíritu de Cristo. Y ahí entonces hay libertad, porque Cristo lo que trae y da es libertad. Nos vino a libertar del pecado y trae la libertad para el mundo y nos da la libertad para actuar en este mundo, etc. La número 16. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Ahora vemos aquí otra definición, Espíritu del Señor. Vimos en la 15, el Señor es el Espíritu, hablando de Cristo Jesús, y ahora nos habla del Espíritu del Señor. Notan que ya estamos en una parte diferente, vimos mucho sobre el Padre, ahora estamos viendo sobre el Hijo. Entonces, ¿por qué vemos aquí ahora que se sigue hablando del Espíritu, pero estamos hablando de Cristo? ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu. Él puede darlo. Cristo Jesús, porque Él es Espíritu. Él es el Espíritu, dice Pablo. Así es que en Juan 20, 21 y 22, estando Jesús en la tierra como hombre todavía, con los discípulos, nos dice, entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Muy significativo. ¿Qué es Cristo Jesús? Originalmente Espíritu. Luego toma su segunda naturaleza, que es la humana, pero Él no perdió su naturaleza espiritual. Es otro engaño que nos han dado, otro error, otra mentira de decir que el Señor perdió su presencia en todo lugar. No, Él no la perdió. Él la puso en pausa y la volvió a retomar cuando resucita. Entonces, Él siempre ha sido espíritu, nunca dejó de serlo, pero que ahora Jesús tiene las dos naturalezas. Por eso, cuando Él dice que envía a sus apóstoles, le dice que sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿De dónde salió ese espíritu? De Cristo Jesús, porque Él lo sopló. ¿Qué fue lo que Él les dio? Les dio el Espíritu Santo. Qué lástima que la Biblia es tan clara, pero los trinitarios este versículo no lo ven así.
¿No ven que el Espíritu Santo que Jesús dio fue él mismo que se dio a los discípulos? Sopló de él mismo. Lo mismo que cuando crea al hombre, le sopla de su espíritu. Por lo tanto, él es el espíritu y puede darlo porque él es el espíritu. Muy interesante que nos aprendamos este texto de Juan 20, 21 y 22, que Jesús mismo sopla su espíritu a los discípulos, estando en la tierra todavía como hombre. Y ellos recibieron ese espíritu y se fueron a hacer la misión. La número 17, la definición número 17 del espíritu, o la identificación, como querramos verlo, nos dice en Juan 6:33, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí vemos ahora otra definición. El espíritu es el que da vida y está hablando aquí de Cristo Jesús. El que da vida es el espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿El espíritu de la Trinidad? No. Veamos en la número 18 que nos dice qué espíritu es el que da vida. Dice en el versículo 18, así también, claro, estamos en Juan 6. Dice, perdón, 1 Corintios 15:45 ahora, que es la definición 18, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, en la definición 17 nos dice que el espíritu es el que da vida. Y ahora Pablo me dice que el postrer Adán, que es Cristo Jesús, es hecho espíritu vivificante. ¿Y qué es el espíritu vivificante? ¿Va de acuerdo con Juan 6:36, 63? Claro que sí. En la versión Reina Valera revisada de 1995, yo usé la del 60 primero, pero en la del 95 nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu que da vida. Espíritu vivificante y espíritu que da vida es lo mismo. Es a lo que se refiere Juan 6:36, que ese espíritu que da vida, que es el espíritu de Cristo, es el espíritu vivificante. Por lo tanto, espíritu que da vida, espíritu vivificante, es el espíritu de Cristo, no otro separado de él. No dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que da vida es él. El Señor nos resucita por él. Por Cristo Jesús nos resucita al Padre. Recuerden cuando Cristo venga por segunda vez, dice que con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de trompeta, con trompeta de Dios, esa trompeta, esa voz de trompeta, no es más que la voz de Cristo Jesús dando su Espíritu Santo, su Espíritu de Él para traer de nuevo a la vida a aquellos que murieron en Jesús, porque Él es el Espíritu que da vida y eso se va a hacer en la resurrección, en la segunda venida de Cristo. Incluso cuando los impíos sean resucitados después de los 1000 años, ese mismo Espíritu los traerá a la vida. ¿Cuál Espíritu? La voz de Cristo Jesús que les ordenará que salgan a la vida para recibir luego su paga final. La definición 19. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahora aquí se conoce como Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cómo lo conocemos aquí a ese Espíritu vivificante? Como el Espíritu del Hijo de Dios, no otro ser separado de él, llamado Espíritu Santo de la Trinidad. Ese Espíritu del Hijo de Dios es el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo de Cristo, como es el Espíritu Santo del Padre, no alguien separado de él. Es lamentable que cuando nos acusan de que no creemos en el Espíritu Santo, que decimos que no hay Espíritu Santo, no se detienen siquiera a escuchar qué es lo que uno cree y ha visto en la palabra de Dios que ellos no han visto. Hemos visto y sabemos que sí hay Espíritu Santo, pero es el Espíritu del Padre como es el Espíritu del Hijo. Dice 1 de Pedro 1:11, que es la 20ª definición que he encontrado en la Biblia del Espíritu, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Qué interesante, en el 19 nos habla del Espíritu de su Hijo. ¿Del Hijo de quién? Del Padre.
ahora nos habla del Espíritu de Cristo. ¿No está hablando del mismo Espíritu, de la misma persona? Claro que sí. El Espíritu del Hijo de Dios es el Espíritu de Cristo, no otro separado. Y nos dice que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano sus sufrimientos de Cristo, o los sufrimientos de Cristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que en el pasado, antes de Cristo venir a la tierra a encarnarse, Él era espíritu realmente y estaba con los profetas y Él mismo le indicaba todo lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, el mismo Cristo Jesús en espíritu es quien les habló a los profetas las palabras de su Padre, porque la palabra originalmente proviene del Padre, pero nos llega a través de Cristo Jesús, que es quien la revela a nosotros. Entonces, que eso es lo que conocemos como el Espíritu que nos revela la palabra de Dios. ¿Estaba en quién él? En los profetas, y anunciaba ese Espíritu, los sufrimientos de Cristo. Lo anunciaba como Espíritu, los sufrimientos de él cuando viniera a ser humano. Notan, el mismo Cristo Jesús anunciaba lo que iba a ocurrir con él cuando él tuviera su otra naturaleza, la segunda naturaleza, que es la humana. Entonces, en la número 21, la definición 21, porque sé que por vuestras oraciones y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, ¿cómo le está hablando aquí? Espíritu de Jesucristo. Qué interesante, vimos espíritu de su Hijo, vimos espíritu de Cristo y ahora aquí nos está hablando del espíritu de Jesucristo. ¿De quién está hablando? ¿Del Espíritu Santo de la Trinidad, que no es el Padre y el Hijo? No, nos está hablando de la naturaleza original de Cristo Jesús, que fue la que recibió de su Padre cuando fue engendrado por él, del Espíritu Santo. Dice la definición 22 que está en Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. ¿Quién nos ha dado de su espíritu? El que permanece en nosotros. Y cuando tenemos el espíritu de Cristo, entonces permanecemos en él. ¿Qué nos ha dado él? Su espíritu. ¿Ven qué sencillo? Juan 4:13. Eso es lo que hace cuando el Espíritu está en nosotros, es Cristo quien está en nosotros. Quien permanece en nosotros es Cristo Jesús. Porque sin Él, dice Pablo, nada podéis hacer. Y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Eso es el Espíritu Santo, la presencia de Cristo en nosotros, viviendo en nosotros. Cristo Jesús, la esperanza de gloria, como dice Pablo. La definición 23 la encontramos en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Ahora lo presenta de otra forma. Lo presenta ahora como bebida espiritual. También lo define como la roca espiritual. Pero Pablo dice que esa roca era Cristo. Por lo tanto, esa misma bebida espiritual no era otro que Cristo Jesús, quien los guió en el desierto a los hijos de Israel. Otra forma de entender quién es el espíritu. Ahora nos dice que es bebida espiritual, es roca espiritual, otra forma de verlo, como se le nombra o como se le conoce en la Biblia. Pero el versículo es claro, dice que ese es Cristo. ¿Qué es Cristo? Bebida espiritual es roca espiritual, porque es el espíritu. Tan sencillo como eso. La definición 25, la última, miré y vi en medio del trono, volviendo al versículo anterior de la introducción, vi en medio del trono los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Quise traer este versículo ya al final también para que veamos otra definición de ese mismo espíritu. Y se define como los 7 espíritus de Dios. Pero ya como hablamos al principio, se refiere a la plenitud del Espíritu de Dios en Cristo Jesús, como nosotros la recibimos. Yo no sé si me pasé, porque el tiempo aquí es diferente, pero me pueden decir cuánto me falta más o menos.
porque ya estoy concluyendo la primera parte. Hermanito, pues, bueno, puedes ir concluyendo, pues sí, ya va más o menos terminando el tiempito que tenemos disponible, Correcto. pero puedes terminar la idea para que no quede inconcluso. Correcto. Sí, la segunda parte la dejamos. Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que la Biblia define el Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, el Espíritu de su boca. Dios es Espíritu, el Espíritu de Jehová, mi Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu mío, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, por su Espíritu que mora en vosotros, el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Envías tu Espíritu, el glorioso Espíritu de Dios, el Espíritu de los dioses santos que está en ti, pero la traducción correcta es el Espíritu de Dios. Así está en la nueva King James Version. En español fue que la tradujeron mal. Y la 14, el Padre de los Espíritus. Todas estas hablan de Dios el Padre. El segundo grupo, el Espíritu, el Señor es el Espíritu del Señor. El Espíritu es el que da vida, Espíritu vivificante, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, Espíritu de Jesucristo, su Espíritu, bebida espiritual, roca espiritual y los 7 Espíritus de Dios se refieren entonces a Cristo Jesús. Todos hablan de Dios el Padre y de Cristo Jesús como el Espíritu, no de un tercer ser separado de ellos llamado Espíritu Santo. Entonces, la aclaración que íbamos a hacer, vamos a dejarla hasta aquí sobre Daniel y el plural de Nabucodonosor cuando habló del Espíritu de los dioses, pero realmente se refiere al Espíritu de Dios. Bien, mis hermanos, en conclusión, el Espíritu Santo es la naturaleza original de Dios. El Hijo la recibe cuando es engendrado, por lo tanto, Él es también Espíritu y es el Espíritu Santo. La presencia del Padre y del Hijo en nosotros. Entonces, quien está aquí con nosotros es el Espíritu del Hijo de Dios que viene a nosotros a traernos la salvación, a llevarnos a la vida eterna. Está como humano en el santuario, Cristo Jesús, pero aquí en la tierra con nosotros está como Espíritu apelando a nuestra conciencia para nosotros entonces ser llevado al Padre a través del Hijo. Que Dios nos bendiga y que en nosotros siempre pueda morar el Espíritu de Dios, Cristo Jesús, en nosotros y no otro espíritu, otro ser fuera del Padre y el Hijo, como nos han enseñado. Dios les bendiga y que Cristo Jesús pueda morar en nosotros por su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Muchas gracias. Quiero dar gracias a Dios por este mensaje que ha sido como muy especial para mí. Les agradezco, me ha quedado muy claro lo que es el Espíritu de Dios. Muchas gracias. Amén, amén, me uno y creo que todos nos unimos a las palabras de nuestra hermana. Gracias, hermano, gloria a Dios. Que te ha dado la oportunidad de presentarlo de una forma tan sencilla y tan entendible. Gracias, gracias por haber permitido que el Señor te usara en esta mañana y esperamos que también tengamos la oportunidad de esa segunda parte que nos mencionas. Así que gracias a Dios primeramente y gracias a ti por este tema que nos has traído en esta mañana tan sencillo, tan claro, tan al punto. Sí, no, Así gracias a ustedes por invitarme y ha sido un placer estar compartiendo con esta familia. Y al final, solo les digo que el Espíritu Santo ahora es la presencia del Padre y el Hijo en nosotros, más bien la presencia de Cristo que trae la presencia del Padre, pero al final, cuando ya estén, es la manifestación de Dios aquí en la tierra, a través de Cristo Jesús y de sus ángeles. Pero una vez que todo termine, ya no habrá manifestación de Espíritu Santo porque le veremos cara a cara. Eso lo dice en Apocalipsis, que es otro tema que ahora no vamos a hablar de eso. amén, hermano, amén. Muchas gracias
por todo y gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da de aún de podernos reunir por estos medios. Así que vamos a concluir con el himno final, que es la canción del Espíritu, el himno 201. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, de abundante vida hoy tendrás en Amén, amén, qué hermoso himno y tan acorde con el tema que nos presentó nuestro hermano. Así que, bueno, hermanitos, antes de que pasemos a la oración, les queríamos decir que se queden hasta el final, que tenemos algunas cositas para recordarles acerca bueno, de varios ministerios que tenemos en esta iglesia. Y para recordárselos después de la oración, hermano Héctor, no sé si por favor nos podrías tener una oración de despedida. Sí, oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Agradecidos estamos, Señor, porque tu presencia con la humanidad era directa. Después que el hombre pecó, pues no nos abandonaste, sino que usaste el medio de venir espiritualmente al mundo para rescatarnos, de enviar a tu Hijo al mundo para darnos la vida eterna. Y gracias, Señor, porque tu Hijo está en nosotros y tus ángeles trayendo tu espíritu para así llamarnos al arrepentimiento y presentarnos ante ti. Gracias, Señor, porque no somos nosotros los que clamamos, sino el Espíritu de Cristo que está en nosotros cuando le aceptamos.
Gracias porque Cristo Jesús está en el santuario celestial. Oh Dios, confirmando la salvación de aquellos que te reciben aquí a través del Espíritu de Cristo. Y así se produce la salvación. Gracias, Señor, por el don inmerecido. Y gracias porque sabemos que aunque ahora no podemos ver tu rostro, pero sí sabemos que está con nosotros en espíritu. Al final, oh Dios, veremos tu rostro y ya no necesitaremos una manifestación tuya de espíritu, porque estaremos frente a ti, cara a cara, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Gracias por esta oportunidad. Bendice a cada uno de los aquí presentes y permite, Dios, que cada día estemos más claros de tu palabra y no solo para vivirla, sino también para enseñarla. Que entendamos, Señor, que estas palabras que nos has dado no son para guardarlas, sino para compartirlas con los demás y llevar la luz a aquellos que han sido engañados por el hombre y Satanás. Guíanos, Señor, y ayúdanos a estar siempre en tu presencia en esta tierra y luego en la vida eterna viéndote cara a cara. Danos tu bendición ya que oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanito. Gracias por la oración. Amén. Hermanito, Amén. ¿podría, por favor, ponernos ya el himno de despedida y despuesito de ello hacemos los anuncios? Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar. Que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. Así que ya con esto nos vamos despidiendo, mis queridos hermanos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Queremos recordarles que este culto queda grabado y se subirá en unas horitas al canal de YouTube para que ustedes anoten las citas y bueno, diferentes cositas. Si lo quieren repetir, si lo quieren compartir, hacer la invitación para el próximo sábado también. Bueno, en fin, varias cositas ahí para que sepan que ha quedado grabado. También queríamos contarles que en esta tarde de sábado el Ministerio de Bondad va a tener una parte especial, un culto, bueno, una reunión especial en las horas de la tarde que, bueno, se estará nuevamente confirmando por el grupo de la iglesia. Son, bueno, son momentos y reuniones especiales que los tienen nuestros hermanos que colaboran en el Ministerio de Bondad. Así que están todos son bienvenidos y bueno, les esperamos allí en este espacio. Y también queríamos recordarles y también contarles para los que no lo saben, que en nuestra iglesia también tenemos un ministerio de salud para que ustedes puedan allí, ya les voy a decir el número, se los voy a dictar, ahí en el chat lo escribí para que ustedes puedan ir a escribir allí y contarnos de las afecciones que tienen, bueno, si necesitan ayuda, saben que estaremos ahí disponibles y con la ayuda del Señor para darles recomendaciones y por supuesto siempre con los remedios naturales que nuestro Padre nos ha dejado en su creación. Así que, bueno, el número es el siguiente, es un número colombiano, entonces es más 57 320 959 1598. Ahí en el chat lo escribí, igualmente también lo estaremos compartiendo en el grupo de la iglesia. Y bueno, ahí como también nos pone nuestra hermanita Arelis, también tenemos un grupo de cocina, por si se quieren unir. Ahí, bueno, aprendemos muchas cositas muy útiles para la vida práctica. Así que bueno, que sepan que Ministerio de Bondad
Ministerio de Salud y aún también ministerio, ese grupo de cocina que tenemos, y que toda la gloria sea para el Señor. Así que esos eran los anuncios que teníamos para compartirles, y por supuesto que en el grupo de la iglesia les estaremos nuevamente compartiendo. Y también para recordarles que en el chat también está el grupo, por si se quieren unir al grupo de nuestra iglesia. Todos son muy bienvenidos. Lo pueden compartir a quien ustedes deseen, hermanos, que para eso estamos. Así que, bueno, ¿Me gracias. permite, por favor, un anuncio también? Perdón. Claro que sí, hermano. Sí, tengo mi Zoom también, mi plataforma. Desde que comenzó la pandemia, tengo 4 años prácticamente, y damos estudios bíblicos, lunes y viernes. Anoche terminamos la serie de estudios. Yo doy una serie de estudios sobre el conflicto entre bien y el mal, a la par del plan de salvación, desde su inicio, su desarrollo hasta su conclusión. Pero anoche terminamos con el último estudio, que fue el bautismo. Pero el viernes, no sé si ustedes están ocupados los viernes, pero por lo menos tenemos una hora diferente, posiblemente. Los que quieran conectarse los viernes, vamos a hablar del Padre y el Hijo de ahora en adelante. Lo que encontramos en el estudio de casi 2 años de la palabra de Dios, vamos a hacerlo los viernes, en la hora a las 7 hora del este. Si alguien quiere, yo le envío el enlace a través de la hermana o algo así. Pero más que todo es compartir y confirmar la verdad del Padre y el Hijo en toda la escritura completa. Es un estudio completo que va por sesiones. Hay más de 30 sesiones que hemos sacado de ahí. De ahí fue que salió este estudio de hoy. Precisamente de ese estudio que hicimos durante casi 2 años de la palabra de Dios. Y ahora vamos a entrar a esa etapa el viernes, si Dios quiere, para confirmar la gran verdad del Padre y el Hijo en la palabra de Dios. Si es que están invitados, si gustan cualquiera. Perdón, ¿cómo se llama el grupo? No tenemos un nombre ni nada, pero aquí en la ciudad, estamos en Massachusetts, cerca de Boston. Gracias. Por la ciudad de Lawrence y Methuen. Y somos un pequeño grupo, pero que estamos trabajando, y aquí habría que contarle mucho de lo que está pasando por aquí, una revolución grande que hay, ataques y de todo, desfraternización, etcétera, como a mí que lo hicieron. Pero estamos en pie, y el sábado pasado uno de los ancianos de una de las iglesias tuvo un tema que fue el Padre y el Hijo. O sea, también desde el púlpito estamos enviando el mensaje, por la gracia de Dios, aunque nos han, ustedes saben, excluido, pero aún así seguimos trabajando, y es una batalla fuerte. Si es que nada, están invitados los viernes. No tenemos nombre, solo ustedes, somos ustedes. Más bien, eso le diría. Listo, claro que sí, hermano. Bueno, hermanos, ahí ya saben, el hermano también tiene sus reuniones los viernes. Bueno, y hermano, me puedes compartir o le puedes compartir a la hermana Arelis, quien tú quieras, bueno, el horario, el link, todo lo que tú quieras ahí para poder compartirlo con nuestros hermanos ahí en la iglesia. O si tú deseas, te puedes unir, por supuesto, todos son bienvenidos ahí al grupo para darnos lo de las reuniones. Perdón, yo Así. pregunto